Yo tenía una pregunta, bueno, y una consideración. La consideración es que no entiendo muy bien lo de la concertación sobre unos caudales mínimos, ¿no? Es decir, si son mínimos, ¿qué vas a concertar ahí? Yo no lo acabo de entender, ¿no? Porque lo que vas a concertar es ya por debajo de los mínimos, ¿eh? Entonces ya no tiene sentido, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene aplicar unos caudales que no son mínimos? Es decir, que no te van a cumplir ninguno de los objetivos para los que están diseñados. En fin, yo creo que eso yo no acabo de entender exactamente qué significa concertación, ¿no? Más que sencillamente una renuncia a obtener los objetivos medioambientales, ¿no? Por parte de la propia Confederación, que ha dicho claramente que tiene que llegar a una concertación, ¿no? De las distintas confederaciones. Y la pregunta era con respecto a la última gráfica, de las últimas gráficas que has puesto, de la suma de caudales, ¿no? Es decir, yo no sé si se ha resuelto el posible conflicto entre si esa suma de caudales de todos los ríos de la cuenca, si tiene que dar lo mismo o distinto de los caudales del delta, ¿no? Porque al final en el delta es la suma de esos caudales, ¿no? Entonces, si da por encima, pues igual no hay ningún problema, pero si da por debajo, ¿qué río, ¿no? ¿De dónde sacas el caudal que falta? Si da por debajo, que no lo sé, y no sé si se ha hecho esa suma o si es posible que dé por debajo, etcétera, ¿no? Es decir, esa coherencia de caudales que tiene que haber y que es la propia del río, porque el propio río tiene esa coherencia, si se ha llegado, se conoce o no. Yo Domingo, quizá lo sepa, porque los datos se han mantenido con mucha discreción, ¿no? Entonces, realmente yo no lo sé. Tampoco sé si al final las diferentes propuestas, o sea, otra cosa es el mare magnum de estudios, de criterios que estamos trabajando ahora mismo sobre la mesa, ¿no? O sea, por una parte está la propuesta que se hizo para el estudio de sostenibilidad, una propuesta oficial, ¿no? Una propuesta pues, ¿no? Que no es que quiera decir que otras propuestas no sean buenas, pero digamos, estrictamente formal, ¿no? Pues si realmente se ha tenido en cuenta esa propuesta, pues a la hora de considerar los otros estudios, que también son los estudios formales que está desarrollando la Subdirección General de Planificación, pues realmente cómo se han considerado unas cosas con las otras, ¿no? Bueno, hay una cuestión fundamental que es la coherencia del sistema hidrológico y sistema ecológico. O sea, esto funciona así, y esto no nos podemos salvar por más que queremos. O sea, el sistema de explotación tiene una lógica y unas potencialidades. Y si le quitamos todo, si no hay caudal en el Segre, no hay caudal en el Cinca, no hay caudal en tal, o sea, el Ebro en su eje por sí solo no puede llevar esa propuesta. Eso para empezar, ¿no? O estás condenando una parte de la cuenca. Lo cual eso lleva probablemente a un tipo de análisis que no sé si estará haciendo y si se hará, que es precisamente las posibilidades de implementación que tiene la propuesta del Bajo Ebro en el contexto de todo el sistema de explotación de las diferentes subcuencas, ¿no? Entonces, eso pues son los estudios técnicos que realmente necesitamos. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde se puede sacar? ¿De dónde está? ¿Y mejorando esto? ¿Con qué escenario? Eso es lo que yo creo que no se ha hecho, ¿no? Pero desde luego que esa coherencia hidrológica y ecológica tiene que existir. La otra cuestión es que afortunadamente tenemos pequeños márgenes con el tema de las presas, con muchos efectos negativos, pero algunas posibilidades de gestión nos dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Mequinenza y Ribarroja, que en un momento dado pues pueden ser un poco de colchón para que si en un momento dado pues no llegan a sumarse los caudales que necesitaríamos, pues que hicieran de colchón, ¿no? Lo cual eso probablemente condicionaría una parte de la gestión del aprovechamiento hidroeléctrico allí y tendría unos costes. Bueno, pues eso es lo que necesitamos saber también, para poder discutir, ¿no? A ver, el estudio que se está llevando a cabo ahora, como he dicho antes, sigue la instrucción de planificación, utiliza varios métodos y ahí, como siempre, no se determina un solo caudal, sino que hay varios caudales, digamos, mínimos, y sobre esos caudales mínimos luego se establece un régimen de caudales, ¿vale? En algunos casos más definido, mes por mes, en otros casos por hidroperiodos, etcétera. Luego, yo no sé cómo se va a hacer el proceso de concertación. Ahí estamos todos, o deberíamos estar todos los interesados en presionar porque se haga lo mejor posible, pero yo creo que si se hace bien, no puede llegar la Confederación, supongamos, como interlocutor y diga, mira, este es el caudal mínimo, ahora vamos a concertar.
porque evidentemente llegamos al absurdo que dice Julián, sino que deberíamos de ofrecer el abanico de caudales que se han sacado por distintos métodos, los distintos regímenes que se han sacado para distintos años, y sobre ese abanico es sobre el que tendríamos que hacer la concertación. Y ahí yo sí que creo que deberíamos de ser un poco inteligentes, un poco más olvidarnos de batallas y tratar de ver en qué escenario estamos. Hay determinados ríos, yo por lo menos en la cuenca del Tajo, que yo luche mucho por lo que pasa con el Tajo aguas abajo de Talavera, sería quemar unos barcos en una batalla un poco absurda. No quiero decir que eso ya se abandone para siempre, pero a lo mejor la definición del régimen de caudales ecológicos en ese tramo del río en el que hace mucho tiempo que te digo que no es un río, y pues me llevaría a lo mejor una discusión muy larga que prefiero emplearla en otros sitios, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay en algunos momentos que a lo mejor tenemos que luchar simplemente por un régimen de avenidas, como hemos visto, que puede ser suficiente para hacer una buena y muy buena mejora de caudales del estado del río, y en otros en los que a que no me lo toquen, vamos a considerar todo, vamos a meter todas las piezas que podamos y a hacer, si se puede, muestreos de poblaciones y de evolución del estado todos los años para ver, porque estos ríos los tenemos que preservar y tenemos que luchar mucho. Entonces, yo creo que como somos pocos los que, si nos dejan opinar en el proceso de concertación, los que vamos a ir realmente a defender el buen estado final de los ecosistemas, pues no debemos de librar batallas que sean muy estocásticas y que nos lleven a lo mejor a conseguir pocos objetivos, porque los demás van a tirar por su lado, está claro, y son más poderosos, son muy fuertes. Entonces está claro que hay que ver con qué aliados vamos, y por eso cuando una región pide unos caudales, pues que se sepa muy bien en qué se van a emplear, pero lo que tenemos muy claro, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, es que los que queremos conservar el Tajo y que lo que estamos mirando por los caudales ambientales del Tajo, sabemos en qué sitios es determinante el caudal y para qué lo queremos, ¿no? Aunque sabemos que algunos se juntarán a nosotros porque lo que quieren es que se quede el agua en Castilla-La Mancha y no se la lleven al otro sitio, y esas guerras es donde no tenemos que entrar, porque entonces sí que no, encima que somos pocos, ¿no? Bueno, ya es la hora, nos tenemos que ir. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público, que ha sido un poco más numeroso que ayer, y además, bueno, por el esfuerzo de venir un sábado a escuchar. Y seguiremos en junio, me parece que es el 19 de junio, viernes, la próxima charla de caudales ambientales. Muchas gracias.